Estamos de regreso aquí en el 10. Estoy muy contenta de darle la bienvenida a nuestro abogado Fernando Loza, que nos acompaña el día de hoy para hablar de paternidad. Bienvenido, Fer. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Pues siempre contento y además, pues ya les había dicho yo, tenemos hablando más de una semana temas familiares, temas relacionados con el registro civil, y creo que el día de hoy hablar de paternidad pues nos trae también a comentarles y hacerles del conocimiento de toda la gente que nos ve algo muy novedoso, ¿no? Es un artículo ahí en nuestra ley que acaba de ser declarado inconstitucional, y creo que esto toda la gente lo debe saber porque además es recurrente en la sociedad. ¿Y cuál es, Fer? Fíjense que aquí hablando, y quiero nada más empezar con algunos conceptos. Por ejemplo, hablamos de paternidad. Un maestro en la facultad nos decía una frase en latín que es mater semper cesta est, que significa la maternidad siempre es cierta, y es real porque pues la madre expulsa de su vientre a nosotros cuando nacemos, y pues la maternidad siempre va a estar ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa con la relación filial? Porque así se denomina el concepto, la filiación, que es este vínculo jurídico entre las personas, los progenitores y los hijos. ¿Y cómo se llama esto? Bueno, pues en el caso de los padres se llama paternidad y en el caso de las madres maternidad. Pues habiendo dicho esto, lo interesante aquí es, pues la madre siempre va a ser la madre, pero ¿qué hay del padre? O sea, ¿qué hay de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a descubrir la identidad biológica de sus padres? Como decíamos, la madre, pues ahí hay un certificado de alumbramiento donde en el hospital pues dicen quién es la madre, pero nunca dicen quién es el padre. Y entonces lo que comentaba hace un momento, o sea, sí aparece en el documento, obviamente sí aparece, ¿no? O sea, en el primer documento que te dan en el certificado de nacimiento, y luego después en el registro civil, obviamente ya se hace como la documentación. ¿Es correcto? Así es. Ese documento, el que yo les hablo, que es el certificado de alumbramiento o el de nacimiento, el que te dan en el hospital. Ese es el del hospital, pero en ese nada más vamos a encontrar los datos de la madre. Ah, ok. Los datos de la madre y el hijo que es, ¿no? ¿Cuál es el número de hijo que es? Los generales de la mamá, el lugar donde nació, quién fue el médico, y de ahí no va a haber otros datos, ¿no? Ya la localización de los datos de la paternidad se va a realizar, primer término y lo más común, a través del registro de nacimiento ante el oficial del registro civil. Y es ahí donde yo les quería comentar que había un artículo anteriormente, y a partir de estos momentos ha declaradose inválido por parte de la Suprema Corte de Justicia, que decía que una mujer casada que viva con su marido no puede registrar a sus hijos a nombre del papá biológico que no sea el marido. ¿Sí me explico? Es decir, si va una mamá a registrar a sus hijos recién nacidos y esta mamá está casada, tendría que exhibir el acta de matrimonio, si no va acompañada del padre, para poder hacer lo que la ley conoce como una presunción legal, que es, hijo nacido de una mamá casada, pues se presume que el papá es el marido. Esa es la presunción que hace la ley. Pero si una mujer casada dice, este hijo que yo concebí no es de mi esposo, la ley te prohibía que la mamá registrara a ese hijo como hijo de otra persona que no fuera su marido. ¿Y qué es lo que dijo la Corte acerca de esto? Pues que sabemos que hay una realidad social, y la realidad social es que las niñas y niños tienen derecho a descubrir su origen biológico. ¿Por qué? Porque esto es parte de una identidad. O sea, tú tienes derecho, todas tenemos derecho a saber quiénes son nuestros papás, ¿no? Quiénes son nuestra mamá, nuestro papá biológicos, o cuál fue el origen de esta filiación, como ya lo decíamos. Porque sabemos de antemano que esta filiación no solamente se da por una relación sexual entre un hombre y una mujer. Sabemos que además hay otros vínculos que se pueden establecer con la adopción, también además de la adopción con técnicas de reproducción asistida, cuando sabemos que hay problemas de fertilidad,
que acuden a un tratamiento médico. ¿Qué es la inseminación? Y que puede haber una inseminación artificial. Hoy en día hay otro tipo de técnicas que en algunos estados están consideradas, en otros no, a lo que se denomina también la maternidad subrogada. Pero la filiación ahí está. Y yo creo que los tratados internacionales no se han equivocado en decir que el derecho a la identidad tiene que ver con el descubrimiento de nuestra cadena, ¿no? De dónde venimos, cuál es nuestro origen biológico. Y al parecer la Corte determina que el hecho de que un artículo prohibiera que una mujer casada con una persona, que viviera con esa persona, no pudiera tener no, lejos de no tenerlo o no tenerlo, que no se pudiera determinar su origen biológico, pues era violatorio de los derechos humanos, pero de las niñas y niños. Claro. De las niñas y niños. Muy interesante este tema, Lica. Entonces esto, en conclusión, pues nos da a que una persona casada puede registrar a sus hija o hijo a nombre del papá biológico. En el caso de, por ejemplo, digamos que el papá está casado con una mujer y tiene hijos con otra mujer fuera de ese matrimonio, ¿es la misma situación, Fer? ¿Te parece si lo platicamos para regresar de la siguiente pausa comercial? Claro que sí.